Bueno, esta es la segunda parte del sermón. El título: El infierno es real. El infierno es real. Esta es la segunda parte, segunda y última parte. Habían dos personajes bíblicos, lo puede encontrar en Lucas 16. Lucas 16, en adelante, hablaba del 16, del 22 al 28. Esto es una parte, después sigue la otra historia ahí. Habla de un rico y un pobre. Habla que cuando murió el rico se fue al Seol, al infierno. Y cuando muere el pobre se fue a esa especie de paraíso que era el seno de Abraham. Pero no el rico se fue al infierno por ser rico, ni el pobre se fue al cielo por ser pobre. Porque el pobre era cristiano, había aceptado al Señor, pero le gustaba vivir esa condición de pobreza. Y el rico era un agarrado que agarrate las patas. Entonces, y no quería aceptar del Señor. Por eso, uno se fue al cielo y el otro se fue al infierno. En el versículo 23, 24 y 28, el rico le dijo al padre Abraham: estoy en el infierno. Alzó sus ojos y dijo: estoy en el infierno estando atormentado. Después, en el versículo 24 dice: porque estoy atormentado en llamas. En el 28 dice: es un lugar de tormento. Sin duda, el infierno es un lugar de tormento, y un día todos nosotros vamos a tener una cita con la muerte. Vamos a morir. Pero si nosotros decidimos mal, iremos a ese lugar por la eternidad. Obviamente acá, todos los que estamos acá decidimos al Señor. Amén. Ese lugar no es aconsejable para nadie, ni la película más horrible se puede comparar a esa eternidad sufriendo y atormentados. Las personas que rechazan a Jesucristo como Señor y Salvador y viven conforme a su voluntad y pecando, verán el infierno, olerán el infierno, escucharán el infierno, palparán el infierno, sentirán el infierno en sus cuerpos. Esto sobrepasa toda imaginación humana. Ni una película de Hollywood, ni una película de terror puede compararse a estar un momento en aquel lugar. La Biblia habla en algunos lugares de cómo es el infierno. En Mateo 8:12 dice que es un lugar de lloro. La gente llora, pero llora y no puede parar de llorar. No es que llora un momento y ya está. No puede parar de llorar. La Biblia dice en Mateo 13:42 que es un lugar de lamento, lamentándose por haber nacido y por estar ahí, y por su error de no haber cambiado su vida en la tierra. En Mateo 13:50 dice que es un lugar de crujir de dientes. Las personas cuando crujen los dientes es de terror, de miedo. Dice que ese lugar va a ser un lugar de crujir de dientes. En Mateo 25:30 dice que es un lugar de tinieblas. ¿Sí? Hay oscuridad, hay tormento. En Lucas 12:24 dice que es un lugar de llamas. Isaías 33:14, fuego consumidor. Lucas 16:23, tormento. Mateo 25:41, tormento eterno. Sin duda, el infierno existe, y por más que viva 100 años, nos queda poco tiempo. Si no decidimos bien, ese lugar puede ir cualquier persona que viva una vida alejada de Dios. La muerte no existe. La muerte no existe. La muerte es separación de Dios. La muerte es separación de Dios. Porque cuando el hombre pecó, Dios le dijo a Adán y a Eva: el día que pecares vas a morir, y vemos que habían pecado y seguían vivos. Era la muerte física. Habían muerto
espiritualmente con el Señor porque su comunicación había quedado cortada. La muerte y separación de Dios es cortar la comunicación con el cielo, es cortar la comunicación con el Creador. La muerte es algo así que como cuando uno está hablando por teléfono con alguien, quizás en otro país o no muy lejano, pero se corta la comunicación porque no hay cobertura. Esa es la muerte, la separación, el corte de comunicación. El infierno es eterno. Repita conmigo, el infierno es eterno. El infierno es eterno. Todas las personas que entran al infierno abandonan toda esperanza. Se acabó. Las personas que están en el infierno no es una semana, ni unos meses, ni unos años, ni son 1000 años, ni 1.000.000 de años. Es la eternidad. Eso es la eternidad. Y ahí pierde la persona toda esperanza. La Biblia habla de un juicio eterno. En Mateo 25:41, Jesús les dijo: apártense de mí, maldito, al fuego eterno. Estaba hablando a todas estas personas que habían vivido conforme a su voluntad y no aceptándolos. Apártense de mí, malditos, al fuego eterno. No solamente la persona en la tierra tiene que vivir una vida de maldición si no acepta a Jesucristo, de maldición y de tormento acá. También se muere y se pierde por la eternidad si no vive conforme a la voluntad del Señor. En Apocalipsis 14:11 dice: el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tiene reposo ni de día ni de noche. Dice que no tienen reposo ni de día ni de noche. Mire, cuando la persona, después de un día de trabajo arduo, lo más normal es que quiera descansar, que quiera dormir, que quiera tirarse a descansar o simplemente reposar un poquito. Bien, ahí no hay reposo, dice la palabra. No tienen reposo ni de día ni de noche. Ni de día ni de noche. Ahí no se duerme, ahí es tormento. Ahí es un lugar de tormento. ¿Qué valdría la eternidad en el infierno? Las posesiones, el dinero, un novio, una novia que no quiere que vengas a la iglesia, vivir un poquito de placer en la tierra para perder la eternidad y estar sin el Señor. La palabra de Dios dice en Marcos 8:36, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Nada se compara a la eternidad sin el Señor. Mire, las posesiones se queman, lo material se quema, desaparece, pero lo único que no desaparece son las almas. Las almas no se pueden quemar, las almas son eternas. Las almas son eternas. Las almas no se pueden quemar. En Marcos 9, del 43 al 48 dice así: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en el reino, en el cielo, manco, que teniendo 2 manos e ir al infierno. Vaya contando todas las veces que dice fuego, que no puede ser apagado. Se lo vuelvo a leer. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco, que teniendo 2 manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Cuente con su dedo. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuere ocasión de caer, córtalo. Mejor te es entrar en la vida rengo, que teniendo 2 pies y ser echado en el infierno, al fuego que no pueda ser apagado. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios
con un ojo que teniendo dos ojos y ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay gusanos que van a correr por el cuerpo de las personas. Hay fuego eterno quemando el rostro, entrando por los oídos, por las narices de las personas. Imagínense cuando uno se quema. Bueno, ahí la persona se quema, pero no se destruye. Es atormentada con ese fuego. Mire, la palabra de Dios dice en Hebreos 9:27 que de manera que está establecido para que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. La reencarnación no existe. La reencarnación no existe. Uno muere y el juicio. Si uno acepta a Jesucristo, automáticamente va al cielo. Si uno no acepta a Jesucristo y muere, puede despertar automáticamente en el infierno. Hay testimonios de personas que se han visto con sus cuerpos ahí tiesos y el alma salir, y los ángeles llevarlo al cielo, o ángeles llevándolo al infierno. La persona que va a ese lugar va a empezar a maldecir el día en que nació. Y le recordará al Señor y le dirá: Señor, pero tú eres amor, acuérdate que tú eres amor. Lo dice en Juan 3:16, que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo, porque nos ama, para morir por nuestros pecados porque nos ama. Pero también Dios les recordará que Dios también es santo y que pagó un precio por el pecado. En Juan 3:36 dice: el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. La ira de Dios está sobre todas las personas que rechazan al Señor. También la palabra de Dios en Colosenses 3:6 dice que la ira está sobre los hijos de desobediencia. Justamente hoy pasó una mujer por acá, por la iglesia. Le dije: acordate que tenemos culto. Y como no quiere dejar su pecado, me dijo malamente: sí, me dijo. Porque escuchó que tiene que dejar el pecado. Pero es preferible seguir viviendo en pecado 20, 30, 40, 50 años y vivir a su manera y escuchar lo que quieren escuchar en otras iglesias que van y digan: Dios es amor, anda que Dios es amor. Conoce de Dios de toda la vida y no quiso dejar nunca su pecado. Escuchó testimonios de personas que han venido a la iglesia. Dios la ha sanado milagrosamente de tumores y después se han apartado de Dios y la enfermedad le volvió peor y murieron. Pero la gente que no tiene un corazón hacia Dios, que no valora el sacrificio de Jesús en la cruz, vacila, porque no ama a Dios. De esto hablan los hijos de desobediencia, Colosenses 3:6. Y la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Dios está enojado. Se siente mal en su corazón por la gente desobediente. Y ya no son hijos de Dios. ¿Son hijos de qué? De desobediencia. O sea, ¿son hijos de quién? Del diablo. Porque la Biblia dice que el que practica el pecado es del diablo. En Juan 14:21 dice que el que lo ama a Dios va a guardar sus mandamientos, no va a ofender. La persona decide vivir una vida abocada al Señor o vivir a su manera. Mi consejo es que te apartes del pecado y busques al Señor. Amén. Hay personas que después de morir se van a dar cuenta y van a saber que sí existía el infierno, porque ahí no va a quedar otro lugar a donde ir. La palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también la palabra de Dios dice que Él pagó un precio
por esa santidad, para quitar los pecados de la humanidad. Mire lo que dice en Josué 24, 19. Dice que Él es un Dios santo y no sufrirá nuestras transgresiones. Él es un Dios santo y no sufrirá nuestras transgresiones ni pecados. Transgredir es violar una ley. Dios paga un precio por el pecado. Y como Dios es santo, si la gente quiere vivir a su manera, sin alinearse con la santidad de Dios, Dios no puede hacer absolutamente nada. La Biblia dice que el infierno no fue creado para el ser humano. Fue creada para el ser humano. Fue creada para el diablo y sus seguidores. Mateo 25, 41 dice así: que fue preparada para el diablo y sus ángeles. Por eso mismo Jesús vino a morir por nosotros en la cruz. Él pagó el precio de nuestros pecados. Para el que no lo sabía, ahora lo sabe. Él dejó su trono en el cielo y vino a vivir esa vida, clavando su cuerpo en el madero, sufriendo, menospreciado, humillado, vituperado. Todo Él cargó en su cuerpo por amor de nosotros. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que el que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Para que nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Su amor lo muestra que fue sacrificial. Y Jesús dijo: si tuviera que dar mi vida por ti de nuevo, la volvería a dar. Nadie tiene que ir a ese lugar de tormento. El infierno no fue creado para las personas, fue creado para el diablo y sus seguidores. Dios no manda a nadie al infierno. Uno, con sus actitudes de negar a Dios y de vivir una vida alejada de los parámetros de Dios y de la palabra de Dios, se condena. Hubo un hombre en África que estuvo muerto un par de días y él pudo ver cosas ahí en el cielo y lo llevaron a un lugar y le abrieron unos libros y le mostraron las cosas que él había dicho en la tierra. Y cuando lo resucita un pastor que tuvo un par de días muerto, cuando lo resucita, ni bien se levanta, él hablaba de unos libros, un legajo, unos libros, las cosas que había hecho en la tierra. La Biblia dice en Apocalipsis 20:15: el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Cuando uno acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Pero el que no se halló en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Reconozca que necesita a Dios. Reconozca que es un pecador si no pidió perdón por sus pecados al Señor. Reconozca que necesitamos al Señor. En Romanos 3:10 dice así: como está escrito, no hay justo ni aún uno. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. La Biblia habla de los santos justos de Dios, pero nosotros no podemos ser justos por nosotros mismos. Jesús te justifica cuando perdona tus pecados y te lava con su sangre. Podemos ser justos por su justicia, pero la palabra de Dios dice que no hay justo ni aún uno. No podés salvarte por vos mismo o por tus méritos, sino que alguien te justifica y ese es Jesús. En Romanos
3:23 dice, Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. todos dice que pecamos y estábamos destituidos de los regalos de Dios, de la presencia de Dios. Necesitamos un Salvador y se llama Jesucristo. Amén. Reconozca que no se puede salvar por usted mismo. No podemos salvarnos por nosotros mismos, porque la salvación es por gracia. Es un regalo inmerecido de Dios. No podemos hacer nada para obtener la salvación. Él la regala cuando nosotros nos acercamos a Él. Para Dios dice la palabra en Isaías 64:6. Dice, Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. dice que nuestras obras fueron como trapo de inmundicia. Nosotros necesitamos a Dios para ser santos, para ser justos, para corregir nuestra vida, para limpiarnos del pecado original y de las cosas malas que hemos hecho. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En Tito 3:5, ya vamos terminando. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice que, volverlo a leer, Nos salvó no por obras de justicia. ahí nomás, nos salvó no por obra de justicia. Nosotros ni por obra podemos hacer algo para tener la vida eterna. La misericordia de Dios derramada en la cruz hasta su última gota de su sangre fue la que limpió nuestros pecados. Tenemos que reconocer que Jesús murió por nosotros en la cruz. En Primera de Pedro 2:24 dice, quien llevó él a sí mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Apocalipsis 1:5 dice, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. A Él le merecemos dar nuestra vida en reconocimiento por su sacrificio en la cruz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La sangre de Jesús tiene poder para quitar todos los pecados. Hay que arrepentirse. Hay que arrepentirse. Mire, en Hechos 3:19 dice que uno tiene que arrepentirse y convertirse. Mucha gente va a las iglesias y llora porque ha perdido sus posesiones, porque se ha separado de su matrimonio, porque está enfermo, está enferma. Se arrepiente, acepta a Jesús, pero es una conversión de palabra. La palabra de Dios dice arrepentite y convertite. Convertirte es cambiar de dueño. Antes el dueño de tu vida era el diablo, el pecado. Ahora tu dueño tiene que ser Dios. Convertirse es cambiar de dirección y de rumbo. Dejar los pecados que te alejaban del Señor. Gloria a Dios. Mire, la palabra de Dios dice en Marcos 1:15. Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. No es otro tiempo, ¿sabe? Hay muchas personas que dicen, bien, cuando sea mi tiempo, no es otro tiempo. El Evangelio es las buenas noticias. Cuando en la televisión hablan de muerte, de destrucción, de violaciones, de robo, de maltrato, la palabra del Evangelio quiere decir buenas noticias. Este es el tiempo que dice en 2 de Corintios 6:2. Segunda de Corintios 6:2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Yo me imagino que si yo le pregunto a usted,
y le pregunto, ¿cuántas veces te hablaron de Dios? Y dice alguno, a mí me hablaron hace 15 años. A mí me hablaron hace 20 años. No, yo nací en el cristianismo. No, a mí me hablaron hace poco, hace una semana. Pero todavía no sé si es el tiempo de Dios. Veo que acá en Argentina dice, cuando sea mi tiempo, cuando lo sienta, cuando yo crea conveniente. Pero la palabra de Dios dice, en tiempo aceptable te llamé, en tiempo aceptable te escogí. No es tu tiempo, es cuando Dios te llama. No es tu tiempo, es cuando Dios te llama. Es cuando Dios te quiere librar de la muerte. Amén. Y del lazo del cazador. Amén. De la destrucción. Es en el tiempo que Dios te llama. La palabra no se siente, la palabra se cumple. La palabra se obedece. Porque hay cosas que nosotros nos queremos hacer en la vida, pero son obligaciones que las tenemos que hacer, cumplir. Tenemos que cumplir con la palabra de Dios y el cumplimiento te lleva a la libertad. Acá en Hechos 16, 30 al 31 dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, la salvación es automática. Es automática. Y en Juan 1:12 dice, y a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser llamado hijo de Dios. Amén. No todos son hijos de Dios. Toda aquella persona que recibe a Jesucristo y pide perdón por sus pecados, son llamados hijos de Dios. Le da el poder, la potestad de ser llamado hijos de Dios. La persona elige ir al cielo o al infierno, ser hijo de Dios o no. El infierno, como dije hoy, no es unos días, unos meses, unos años, 1000 años, 100.000 años. El infierno es eterno. Apocalipsis 14:11 dice, el humo de su tormento asciende por los siglos de los siglos y no tienen descanso ni de día ni de noche. La gente son atormentada de día y de noche. Y no me vengas y me digas, sí, pero yo he tenido esta mala vida. Todos hemos tenido mala vida en el pasado. Todos hemos sufrido consecuencias por el pecado. Pero Dios te dio la oportunidad de estar acá hoy y escuchar su palabra y de arrepentirte y cambiar tu vida. Dios es fiel. Marcos 8, 36 al 37. ¿Qué aprovechará el hombre si ganare su alma y perdiere? ¿Qué aprovechará el hombre que si ganare el mundo perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Qué recompensa podrá dar tú por tu alma? Ninguna. Ninguna recompensa. Ni dar de comer a los pobres. Ni siendo buena gente. Ni ayudando a ningún necesitado. La gracia de Jesucristo vertida por la sangre de Él que se derramó en la cruz, por eso somos salvos. Es un regalo de Dios la salvación. Hay estadísticas, dice que hay por año 800.000 personas que se suicidan. 800.000 personas que se suicidan. Y dice que en el COVID murieron más de 6 millones de personas. Sin hablar de la droga, la sobredosis, accidentes, por el pecado y tantas cosas que suceden. Hay personas que mueren todos los días y se pierden. Y por último, decirte que no te dejes engañar cuando te digan que si morís, ahí todo acabó, que tu sufrimiento va a acabar. Quizás ahí el sufrimiento va a comenzar. Hoy tenés la oportunidad de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador y transformar tu historia. Jesucristo es especialista en transformar la historia. Hebreos 9:27, se ha establecido que el hombre muere una vez y después el juicio.
Vamos a ponernos de pie, por favor. No mueras sin aceptar a Jesucristo. No sabemos cuándo el Señor va a demandar por nuestras vidas. Cuándo vamos a cerrar los ojos. Y en un instante pasaremos a la salvación. O al infierno. La decisión solamente es nuestra. Hay personas que tienen amigos, familiares, vecinos. Yo quiero decirte qué vas a hacer cuando salgas de acá. No solamente la salvación es para vos, es para aquel vecino, aquel familiar que no conoce al Señor Jesucristo. Y ellos necesitan también ser salvos. La salvación hay que compartirla. La salvación hay que compartirla. Por eso hoy les dije, hacemos un culto de sanidad y liberación para ayudar a aquel necesitado que no conoce de Dios. La sanidad y la liberación es un complemento de la salvación de Jesucristo. La gente viene a ser salva y lo otro es un complemento. Vamos a cerrar los ojos, por favor. Cierre los ojos. Yo quiero que mire lo que te alejaba de Dios. Mire lo que te alejaba de Dios. Yo quiero que lo mires. No hay cosa que Dios no pueda sacar. No hay cosa que Dios no pueda quitar. No hay cosa que Dios no pueda limpiar. El amor de Jesús fue sacrificial. Y la palabra de Dios dice que a donde hay 2 o 3, ahí está Él. Queriendo limpiar, sanar, transformar. En este momento, Jesús va a pasar y te va a limpiar. Solamente tenés que entregarle tu vida a Él. Y después de hacer la oración de fe, yo voy a pasar orando por vos. Repita conmigo de todo su corazón y diga: Señor Jesús, reconozco que no puedo ser salvo por mí mismo. Reconozco que soy un pecador y necesito que lave mis pecados, perdone mi vida, sáname y sálvame, sana y salva. Señor Jesús, recíbeme como tu Hijo y perdona cada uno de mis pecados y escribe mi vida, escribe mi nombre en el libro de la vida. En este mismo momento confío que ya lo has hecho, en el nombre de Jesús. Amén.